Y aquí estamos en Metrópolis, en tiempo de brisita, en tiempo también de sueldo 13. Y vamos a saber muchos detalles de cómo se mueve la Navidad en los almacenes, en los colmados, con el fundador de Conacer y un viejo amigo de este programa, de este canal, don Antonio Cruz. Pero a propósito de brisita, de entusiasmo, también nos informan que hay una cantidad de agentes, de policías y de militares que están en las calles para cuidarnos, para protegernos, sobre todo para evitar que dicen los descuidistas, pero que los delincuentes arrebaten el dinero que nos corresponde. La única pregunta es por qué, si se puede hacer en una temporada, no se hace siempre, y evitaríamos los atracos, los robos con violencia, las muertes, las heridas. Y hablando de muerte en esta época navideña, todavía pienso que una parte de la sociedad está estremecida por el caso de la niña Estéfora. No es obligado conmoverse, no es obligado tener sentimientos, pero el caso de esta niña yo creo que ha despertado en una parte de la población muchos sentimientos encontrados. Primero, ratificar que la institucionalidad en nuestro país es tan difícil que se establezca y depende de quién se trate. ¿Cómo es posible que en Santiago las autoridades no pudieran iniciar una investigación con toda la seriedad, con todo el rigor que ameritaba esa investigación? Entonces tuvo que tomar la decisión la Procuradora General de la República de asumir el caso. Esa niña no debió morir y además la familia debió enterarse desde antes de qué estaba pasando con esa criatura. Pero en una sociedad que vive de la impunidad y de los alardes de independencia y de aplicación de la ley, esas cosas ocurrirán y seguirán ocurriendo. Bueno, y la primera manifestación o declaración pública de la embajadora de los Estados Unidos, Lía Francis Campos, ha creado una serie de comentarios y sobre todo la ratificación de que ella no viene a comer asado y maíz con las personas que les gusta ir a la embajada y sobre todo tener esa actitud de adulonería con el imperio. No, ella tiene un propósito, no lo esconde. Dijo que ella no era diplomática, que ella es política, y el tema urticante de USAID lo enfrentó y dijo que en efecto el gobierno de Biden permitía la financiación a través de USAID de proyectos que nada tenían que ver con nosotros o con lo que nosotros queríamos, pero eran condiciones. Te financio un proyecto si asumes la agenda woke. Así lo dijo. Y habló también del colonialismo imperial a través de esos proyectos. Las personas aludidas, las instituciones aludidas, nada han dicho. Y un tema aún más delicado, dijo que los demócratas le exigieron al gobierno actual permitir la entrada masiva de los haitianos y de las haitianas. Un contrasentido, porque hasta ahora, si usted hace un sondeo, le dicen que el político, el presidente que más ha defendido la patria y la soberanía es don Luis Abinader, pero Lía Francis Campos dijo otra cosa. Ahora vamos a pasar a la mujer seguridad, que está fascinada con todo lo que está ocurriendo con sus lentes a salvo, y además les va a comentar algo que presentó Indotel acerca de la buscadora interminable de Cleopatra. Adelante, mujer seguridad. Hola amigos de Metrópolis, yo soy Carolina Ramírez, mujer seguridad. Y ahora en esta sección, como siempre, vamos a hablar y a dar unos consejitos especiales para cuidarse. Claro que sí, ahora en Navidad, porque hay gente que ha cobrado el salario 13, el 14 y hay algunos que hasta algunos bonos y cariñitos, bueno, y hasta la brisita. Bueno, ya cuando viene a ver la brisita hasta pasó. Pero sí, claro que sí. De los que usted tiene que cuidarse, de esos que andan por ahí aprovechándose y haciendo su agosto en Navidad. Sí, los delincuentes. Porque esos
sí que no toman vacaciones. Así que mientras nosotros estamos disfrutando del lechón, del puerco asado y del ambiente navideño, que debemos hacerlo tomándonos nuestro asueto quizás, ellos están patrullando, claro, igual que lo está haciendo la policía, que lo están haciendo las autoridades, porque ustedes saben que ya salieron los operativos navideños como debe ser, pero los delincuentes y los ciberdelincuentes también están patrullando. Entonces, les tengo algunas recomendaciones de seguridad en Navidad. Y ustedes saben que son extraídas de mi libro de seguridad para despistados, un manual de autoprotección para gente con sentido común. Usted lo puede conseguir en Amazon, bueno, también está en la librería Cuesta y en todas las tiendas de Grabo Estilo. Ahí usted consigue recomendaciones de seguridad en el hogar, al viajar y en el ciberespacio. Entonces, en la casa, bueno, algunas recomendaciones muy puntuales. En la casa esté pendiente de los pequeños, de los envejecientes y de las personas con alguna condición especial. Esté pendiente de los objetos cortopunzantes o cualquier situación que pudiese poner en riesgo la seguridad. Más del 87% de los accidentes que afectan a las personas suceden en el hogar. Entonces, evite que estos días en los que tenemos que estar compartiendo en familia termine en una tragedia porque usted no atendió a ese muchacho y se cayó en la piscina o pasó alguna cosa con un adulto mayor. Los regalos para los niños que usted va a comprar ahora en Navidad, asegúrese de que no tengan piezas pequeñas ni desprendibles que pudiesen atragantarlos. Y si tienen baterías, evite que la batería se recargue. Hemos tenido muchos incendios por ese tipo de situación. Y en el caso de los ciberdelitos, deje de estar dándole clic a cualquier mensaje que le llegue. Y en el tema financiero, revise cualquier cargo que usted no reconozca y repórtelo al banco. Y si es de su tarjeta de crédito, eso tiene seguro. Así que tienen que devolverle cualquier gasto que usted no autorizó. Y si no, usted me escribe cualquier cosa en @mujerseguridad y yo le sugiero cómo reclamarlo. Ya usted sabe, y quédese aquí, que doña Carmen tiene un invitado de lujo. Ya verá, seguimos aquí en Metrópolis, que hay mucho más como cada semana. Este programa es de lujo.
Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Nos inspiramos en grandes ilusiones, forjando comunidades vibrantes y productivas. Con cada vuelo, impulsamos el crecimiento del país y de su gente. Redefinimos el turismo para crear experiencias memorables. Mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades. Trabajamos para cuidar nuestro hermoso planeta. Juntos, nos esforzamos para vivir la magia única de Punta Cana. Nuestro legado continúa en Grupo Punta Cana, transformando sueños en realidades sostenibles. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Cuando uno se reúne con viejos amigos siempre es muy agradable y lo dijimos en la introducción del programa. Aquí tenemos a don Antonio Cruz, una leyenda realmente. Le recomendaba al equipo, a los más jóvenes, que don Antonio venía aquí cuando Metrópolis era diario y siempre era más que agradable, más que, mira como dice Carlitos, y aquí se emocionaban con su historia cuando usted comentaba de sus inicios, de usted una autoridad en sus asuntos. Y en tiempo de Navidad, en tiempo de fin de año, y a propósito, además de su cruzada sobre las MIPYMES, después que usted nos hable de la necesidad de las MIPYMES para los colmaderos, vamos a hablar de qué se mueve al final de año en los almacenes, en los colmados, cuánto dependen ustedes de usted que conoce el sector, de los regalos del Estado, que si eso mueve de verdad el comercio. Pero dígame por qué esa necesidad de que los colmados se conviertan en MIPYMES. Bienvenido a su casa. Sí, muchísimas gracias y a toda la audiencia que nos sigue y que yo sé que se va a quedar viendo este programa cuando estemos en el aire. Escuchando lo que nosotros vamos a decir, las preguntas que usted va a hacer y las respuestas que yo voy a dar. Mire, es importante aclarar algunas cosas. Por ejemplo, los colmados son parte integral de las MIPYMES. El renglón más aventajado de las MIPYMES son los colmados. Le sigue lo que son los salones de belleza. Eso le iba a preguntar. Esas dos son la línea más competitiva, pero el colmado número uno en el mercado nacional. Lo único que el colmado está dentro de lo que son las micro y pequeñas.
porque MIPYME significa micro, pequeñas y medianas empresas. Pero hay colmados MIPYMES. que ya son medianas empresas. Perfecto. Y algunos casi grandes, ¿no? No, colmados no son medianas empresas. Porque si le digo eso, lo que sí son pequeñas, pero no medianas. Porque las medianas tienen de 51 empleados hasta 150, las medianas. Entonces, las pequeñas tienen tienen de 10 a 50 empleados. Entonces, ya después que pasa de esa categoría, ya no es un colmado. Aparte de eso, ni siquiera ¿Cómo los funciona el almacenes. colmado? ¿Con el dueño del colmado y 2 empleados? No, el normal, por ejemplo, tiene que distinguir lo que es la zona rural y lo que es la zona urbana. En la zona urbana, los colmados son atendidos normalmente por administradores, porque los dueños... ¿No es el dueño? No, en la mayoría de los casos no son los dueños. Ahora, en las zonas rurales, la gran mayoría lo atienden los propietarios, porque... Y también hay muchos familias dueños de completas, ¿verdad? Claro, muchos dueños de colmado que están en la zona urbana. Cuando hablo de la zona urbana, estamos hablando de Piantini, estamos hablando del centro de la ciudad, de zona donde hay una clase económica pudiente y clase media alta. En la mayoría de los casos, los dueños de esos negocios tienen otro negocio o dependen de otra actividad comercial. Pero y entonces le dan el colmado a administrar a una persona que tiene los conocimientos, que tiene la capacidad y la preparación en términos de atendencia del negocio, para que él lo atienda y lo trabaje en base a un porcentaje de los beneficios que genera el negocio. Entonces no es que a un vanilejo se le ocurre poner un colmado en una esquina de Los Prados. Eso es un negocio que se le ocurre a una persona con patrimonio. No, el vanilejo también lo está. Muchísimos vanilejos están tanto aquí como en Baní, como en otros puntos del ¿Y país. es verdad que la mayoría de los colmados pertenecen a los vanilejos? ¿O ya eso no es así? Bueno, los vanilejos tienen las ventajas que son los que tienen una visión más clara del manejo de los colmados y que manejan los colmados con mucho criterio administrativo y sobre todo con mucha belleza natural. O sea, bien iluminado, con tramería bien organizada, con una organización extrema dentro y fuera, y el local bien organizado, limpio, pintado. El vanilejo prácticamente es como si fuera el eje central del manejo de los colmados. ¿Cuáles serían las ventajas de, yo siempre tiendo a decir la regularización, pero de convertirse los colmados o de formalizarse los colmados? Las ventajas. Las ventajas, ¿cuáles serían? Las ventajas que tendrían los colmados en formalizarse es justamente las ventajas que existen en el mercado nacional para todas las MIPYMES. Lo único es que esos colmados, por su propia categoría y por su capacidad normalmente económica, tienen limitaciones de aprovechar lo que son esas ventajas. Por ejemplo, un colmado formalizado tiene derecho a accesar a lo que son las políticas públicas del Estado en términos de lo que son las compras y las contrataciones del Estado. Entonces, tiene el derecho de participar. Desde luego, no lo va a hacer en la misma proporción que una mediana o una grande empresa. Entonces, pero sí, aparte de eso, tiene las ventajas de accesar a créditos blandos, tiene las ventajas de accesar a créditos internacionales, tiene las ventajas de que puede participar de lo que es la dirección de compras y contrataciones para poder participar de lo que son los comercios internacionales y conseguir créditos internacionales. ¿Y por qué se resisten a regularizarse? ¿No lo desconocen? La gran mayoría lo desconoce. Desconoce la importancia y la ventaja de la formalización. Por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos
mediante el decreto 265, en el año 2019 creó lo que se llama el régimen simplificado de tributación. El PST. El régimen simplificado de tributación. Ese régimen simplificado de tributación, ellos lo crearon como un mecanismo de motivación para que la micro, pequeña y mediana se formalizaran. Pero el nivel de burocracia no se lo permite, porque hay un asunto también que es importante tomar en cuenta. La mayoría de los propietarios del colmado son empíricos o son sucesores. O sea, cuando digo que son sucesores, es que sucede lo viejos tradicionales, los dueños tradicionales. La tercera generación. Era de mi abuelo el colmado. De mi abuelo, y yo seguí la línea de mi abuelo, me quedé trabajando en el colmado, no estudié y he seguido la misma línea que tenía mi abuelo, quizá con algunas cosas que yo le he agregado. Porque el colmado, usted, por ejemplo, el poder y el aporte, el impulso que tienen los colmados, el aporte que tienen los colmados en la economía nacional es extrema. Por ejemplo, yo hice una investigación de lo que es la importancia del colmado en la economía dominicana. Y por ejemplo, usted dice, el colmado coloca el 72% de los productos procesados y coloca el 68% de los productos agrícolas. Y coloca el 80% de los productos de consumo masivo en los sectores, o sea, por encima de lo que son los grandes centros. ¿Por qué dicen que los colmados venden más caro que los grandes supermercados? ¿Es verdad? Claro, pero yo tengo que decir que sí, pero no es que venden más caro porque quieren, es porque su capacidad económica es menor. Entonces, ese colmado, esos colmados, muchos colmados compran en otro colmado. Y hay colmados que venden más barato que otro colmado. Cuando usted ve la diferencia de que los colmados tienen precios diferentes, es porque compran con precios distintos. Por ejemplo, las empresas, las industrias que tienen ventas rancheras, elaboran lo que se llama un programa de venta que le permite cubrir lo que son sus costos operativos. Y dentro de eso crean lo que es el proceso de motivación para dar incentivos o lo que es los mecanismos promociones de ventas. Y entonces venden a negocios que tienen fuerza docenas de 13. O sea, le venden 12 paquetes de un producto y les regalan uno. Entonces, no todos los colmados tienen acceso a conseguir esa docena de 13. Entonces hay colmados que lo que compran es una caja. Al comprar una caja y usted que compró 12 y les regalaron una, ¿cuál es más barata? Claro. ¿Cuál compró más barato? Usted. No todos tienen el mismo poder de compra. Así mismo como los programas en los medios de comunicación, no todos tienen el mismo rating. Así mismo pasa en el sector de los colmados. Tenemos que hacer una pausa, pero yo quiero saber, con el liderazgo que usted tiene en el sector, ¿por qué no ha logrado que se formalicen más colmados? Y si su vida académica le ha separado del sector, pero eso usted lo va a decir después de la pausa. Adelante. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Nos inspiramos en grandes ilusiones, forjando comunidades vibrantes y productivas. Con cada vuelo, impulsamos el crecimiento del país y de su gente.
Redefinimos el turismo para crear experiencias memorables. Mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades. Trabajamos para cuidar nuestro hermoso planeta. Juntos nos esforzamos para vivir la magia única de Punta Cana. Nuestro legado continúa en Grupo Punta Cana, transformando sueños en realidades sostenibles. Continuamos aprendiendo con don Antonio Cruz, Conacer. ¿Se alejó usted de su sector después que se convirtió en un académico? Negativo. Nunca me he apartado de mi sector. Incluso yo soy un comunicador objetivo. Cuando digo que soy un comunicador objetivo, y lo demuestro, nadie puede decir que me ha visto montado en un vehículo de ningún partido, ni con una gorra de ningún partido. Pero tratan de seducirlo, yo lo sé. Claro, muchos se han acercado a mí. El problema mío es, primero, yo no me gusta la política, porque no quiero mentir, ni quiero tampoco, porque la mayoría de los políticos... Pero y cuando usted se sienta a hablar con los ministros, con el presidente, que no hace... Existe una línea de respeto, porque aparte de eso, yo soy mano limpia. Cuando digo mano limpia, y no tengo el corazón como un cardero, yo nunca he vendido el voto de un colmado, ni de un seguidor nuestro por liderazgo, nunca. Y nunca, muy bien, nosotros, yo utilizo mecanismos porque yo tengo la ventaja. Primero, me hice profesional en mi área. Yo soy abogado civilista. Claro. Pero después de eso yo hice 2 maestrías. Una en Derecho Internacional Público, mención diplomacia, e hice otra maestría en alta gerencia. En ese sentido, eso me ha conectado con mi sector. Pero no le niego que como yo estaba fuera de los medios y yo estaba estudiando y estaba trabajando, yo soy especialista en hacer organizaciones sin fines de lucro. Esa es mi especialidad en el área de abogado civil. Entonces, eso me ha conectado a mí. Aparte de eso, por mis venas corre lo que es lo social, lo que es ayudar. Si yo le digo que a través de Conacer, nosotros ahora mismo tenemos más de 15 organizaciones que son fundaciones que están recibiendo, por ejemplo, apoyo. Diga la crónica. Conacer es la Confederación. Conacer es el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Conacer tiene un programa que nació en el 15 de julio del año 2015, que se llama Formación de Líderes Comerciales y Empresariales, cuyo objetivo fue crear líderes en los diferentes sectores que siguieran nuestra doctrina y que siguieran nuestros lineamientos y que tuvieran intención. En todo el territorio. Sí, nosotros llegamos a las 32 provincias del país y tenemos una membresía de 14.365 socios en las 32 provincias del país, que nosotros lo visitamos provincia por provincia. Vamos con la política y con el análisis. Yo me imagino que a usted le preguntan, ¿cómo está la cosa? ¿Por qué subieron los precios? ¿Qué pasa en Navidad? Mira, no digas eso, Antonio. ¿Cómo está la cosa? Ahora perfecto. Mire, indudablemente que independientemente de los mecanismos de movimiento para reactivar la economía que ha hecho el presidente de la República hace alrededor de unos 4 o 5 meses, que el gobernador del Banco Central anunció que iba a poner en circulación de lo que es el fondo que tienen los bancos como que del encaje legal, unos 81.000 millones de pesos para promover o para reactivar la economía. ¿Qué estaba diciendo el gobernador del Banco Central en ese momento? Que iba a haber o que había una recesión económica en el mercado. Y hoy el gobernador del Banco Central está diciendo que el crecimiento económico no pasará de 2.5.
¿Y eso se siente en su sector? Claro que sí, pero ¿por qué crecerá menos? El mismo hecho de ese programa que nosotros no nos oponemos, ese mismo hecho de que se ha estado sacando del país la ley de migración, la aplicación de la ley de migración, reduce que haya crecimiento económico, porque todos esos ilegales que han sacado del país consumen en el país. Y aparte de eso hacen aporte en lo que es el trabajo de la construcción. Pero aparte de eso, la gran mayoría están en las zonas agrícolas. Entonces, en la medida en que eso se reduce, los negocios dejan de vender, porque hay menos dinero. Aparte de eso, la gran mayoría de los inmigrantes, ¿dónde que están? Es en la clase popular, es en los sectores populares. Entonces, eso hace que los colmados vendan menos. Ahora, y sobre todo, todos los negocios bajan el nivel de venta en ese aspecto en la medida. ¿Qué está pasando ahora mismo? Se está hablando de inflación en Estados Unidos justamente por la persecución a los inmigrantes y la cantidad de ilegales que está sacando los Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo que tengamos ilegales. Ahora, después que entraron, que ya lo dejamos entrar o que entró de alguna manera, entonces tenemos que buscar el mecanismo de ver cómo mantenemos la economía equilibrada y si hay que formalizarlo, lo formalizamos porque ya estaban aquí. Entonces usted me quiere decir que las repatriaciones afectan el consumo. Claro, pero y el sector ¿qué está diciendo el sector de la construcción? Que ha bajado el nivel de construcción. ¿Y qué está diciendo el sector agrícola? Que ha bajado el nivel de producción agrícola. ¿Y usted no cree en la dominicanización del trabajo? Claro que sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Que yo no sé si usted está oyendo ahora de que Biden, cuando estaba en el poder, ¿sí? No sé si presionó o coordinó con Luis Lo dijo Abinader. la embajadora, lo dije al principio. Bueno, o coordinó con Abinader. ¿Con Abinader también? Para la permisión de entrada de haitianos a la República Dominicana. Y cuando yo digo haitianos, debería cambiar el nombre de haitianos por ilegales. Y porque nosotros nada más hablamos de los haitianos, pero es que hay ilegales de diferentes países. Entonces, como usted dice que cómo está la economía, justamente ha habido recesión económica, pero lo que dice el gobernador del Banco Central no resuelve el problema de que se pueda reactivar totalmente la economía. ¿Por qué? Porque esos préstamos del encaje legal están regulados por la Junta Monetaria, que está dirigida por la ley 183-02. Entonces esa ley 183 que regula lo que es el sistema financiero impide y prohíbe la colocación de recursos a esos niveles de préstamo en manos informales. ¿Se reactiva realmente el comercio con la brisita? Aunque sea Claro. 1000 y pico. Sí, déjeme explicarle. Vamos a ver. Mire, eso es parte de lo que yo que quería que usted preguntara. Claro que sí, que se reactiva la economía y tiene que reactivarse. Por ejemplo, 34.440 millones de pesos de sueldo 13, de regalía pascual. Eso indudablemente va a Bueno, traer... eso no es la brisita, esa es el sueldo 13. El sueldo 13. Pero también la brisita conlleva una serie de facilidades que da el Estado, comenzando por aduana. Eso es una brisa. Cuando aduana está concediendo la entrada de $5,000 libre de impuestos al mercado nacional. Eso es una brisita. Pero aparte de eso, el Estado también aporta lo que son los bonos navideños, aumenta el nivel de entrega de raciones, aumenta da una serie de facilidades que eso motiva independientemente de la economía. ¿Con la brisita van al colmado a comprar alcohol o a comprar arroz, habichuela? ¿Qué? El colmado le vende lo que vaya a comprar el consumidor. Pero es una decisión del consumidor, no del colmado. Y el colmado no le puede decir, yo no te puedo vender ron. No, jamás. No, ese dinero es de él y él compra con él lo que quiera. ¿Qué Ahora, se vende más, ron o cerveza en esta época? Las dos cosas se venden mucho, pero la cerveza se venden más. Se vende más primero porque es más barato. Y independientemente de que cuando usted compra una botella de ron, dura más tiempo tomándosela que bebiéndose una cerveza.
Pero ¿qué nosotros hacemos? Mire, el hecho de que haya un movimiento económico que se va a promover durante este periodo, nosotros queríamos que inclusive que usted nos permitiera hablar de eso. Hágalo. Por ejemplo, ¿qué nosotros entendemos? El colmado, a ti, amigo colmadero, a ti, amigo MIPYME, micro y pequeño, en este momento hay una alta gama de recursos que van a circular en el mercado. Es un momento para que tú te planifiques. Número uno, te planifique en el sentido de que trate de que la mayor parte de esos recursos queden en tu área. ¿Cómo quedan en tu área? O simplemente una buena atención al cliente, simplemente un buen sistema de cobro a los mismos clientes en los negocios, la creación de incentivos. Cuando hablo de incentivos, creen canastas, bolsos a bajo precio para que se lo vendan a la gente. Creen especiales y traten de concentrarse en de mantener en su negocio una gran cantidad de mercancía, de modo que esa mercancía no le falte en la medida en que esos clientes lo anden buscando, que no haya espacio en blanco. Pero también, como hay una limitación de acuerdo a las normas impuestas por el Ministerio de Interior y Policía, no te concentres en la venta de bebidas solamente. Eso está controlado. Aparte de eso, tú no gozas de los privilegios que gozan otros que le permiten vender bebidas hasta las 3 de la mañana. Tú vas a poder vender hasta las 12 de la medianoche. Trata de comprar mercancía que se mueva. Que cuando digo mercancía que se mueva, es que aparte de eso tú le puedas dar buenos precios, crear especiales, de modo que sean sobre todo productos navideños que no es ni ron ni cerveza. Ahora, no quiere decir que no tengas ron ni cerveza, pero que no te preocupes porque esa sea tu mayor fuerza de venta, porque tú tienes además de eso la persecución o el seguimiento del COBA, que es del Ministerio de Interior y Policía, por el problema de la bebida. El fiado en el colmado, ¿son buenas pagas las personas en el barrio que cogen el fiado en el colmado? Una de las grandes dificultades que tiene el colmado es justamente el fiado. Porque usted ve que hay muchos dueños de colmado que usted lo ve que no avanzan y tienen un negocio que venden y no avanzan? Porque prestan mucho. Porque fían, no es que prestan. Una cosa es préstamo y otra cosa es fiado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un colmado pasa inventario que se ganó, que dice que se ganó 100,000 pesos, esos 100,000 pesos cuando viene a ver están anotados en una mascota. Porque como eso se coloca dentro del inventario que dice cuánto las cuentas por cobrar, y no es que se pierde todo, pero la gran mayoría a veces le pagan con una madrugada. Porque no hay garantía de cobro. No hay, o sea, a veces el nombre es Juana la Mocha, sí. Pedro el Callao y qué sé yo qué, pero no hay un mecanismo de control que usted pueda decir te voy a demandar para que me pague. No, y te cambia de colmado, cuando el fiado pero no es solo muy... eso, porque el consumidor sabe más que el dueño colmado. Sí. Porque una de las cosas que el colmadero tiene que tomar en cuenta ahora es, por ejemplo, a un inventario de tus clientes. De esos clientes que tú tienes, investiga cuáles son empleados que trabajan en el ayuntamiento, que trabajan en el Estado, que van a recibir regalía pascual. Entonces, crea mecanismos de incentivo para que te pague porque le deben con el doble sueldo. Pero aparte de eso, en vez de que se vaya a comprar a otro negocio, que te compre a ti. Porque ¿qué hace el consumidor final? Que cuando no tiene dinero, coge fiado en el colmado. Pero cuando tiene dinero se va donde hay mejores precios. Eso y es se así. va donde le dan mejor oportunidad. Entonces le compran al contado a otro y a ti a crédito. Se nos quedan muchos temas, ahí están todos los muchachos preguntando. No, que dónde, de los conconetes de los colmados, eso lo hacen, yo te lo voy a decir. Ahora le damos la bienvenida a Tayana Mora Ramis con su Ready para exportar, agradeciendo como siempre su presencia aquí en Metrópolis. Continuamos.
Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Nos inspiramos en grandes ilusiones, forjando comunidades vibrantes y productivas. Con cada vuelo, impulsamos el crecimiento del país y de su gente. Redefinimos el turismo para crear experiencias memorables. Mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades. Trabajamos para cuidar nuestro hermoso planeta. Juntos, nos esforzamos para vivir la magia única de Punta Cana. Nuestro legado continúa en Grupo Punta Cana, transformando sueños en realidades sostenibles. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas amigas de Red para Exportar. Hoy vamos a hablar de joyas, de artesanía, de diseño. El mercado de las joyas en el mundo es un mercado muy grande, cientos de billones de dólares. Y aquellas joyas artesanales de piedra semipreciosa, que es la que se hace en la República Dominicana, es de unos 340 millones al año en venta, pero crecerá de aquí al 2033 un 16%, mientras que las joyas en general, aquellas de diamantes y de otras piedras, solo va a crecer un 5%. Esto quiere decir que hay mucho mercado para lo que se produce en nuestro país, para el buen diseño, para la buena artesanía de joyas, de nuestras piedras semipreciosas, del ámbar, que se encuentran, los mejores están, ¿verdad?, en el Báltico y en nuestro país, y del Larimar. Y hoy vamos a hablar con una artesana y diseñadora de muchos años de experiencia sobre su nueva colección, sobre la artesanía, sobre lo que debemos hacer como país para que nuestros diseñadores como ella, de productos de alta calidad, puedan exportar y puedan llevar. Es el Larimar de Barahona, que ya tiene denominación de origen aprobada por la OMPI, por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y que tenemos que sacarle la mejor ventaja. Tenemos con nosotros a Tatiana Boden, artesana, nos conocemos de hace muchos años. Bienvenida, Tatiana. Cuéntanos qué has estado haciendo en los últimos tiempos antes de que hablemos de tu nueva colección. Yo he estado trabajando siempre con mucho ahínco con lo que es mi pasión, que es el diseño de joyas y abalorios, complementos.
Estuve un tiempo en Samaná, abrí un espacio, ya cuando me decidí de manera formal a la producción de joyería, abrí un espacio, un gazebo para atender a cruceristas. En eso Samaná también el boom de los cruceros. Y pasé, inicialmente fue por un año, pero me quedé 7. Fue como una especie de taller de prueba y error, porque yo fabricaba las prendas y siempre me he preocupado por la exposición de las mismas, cómo la gente la percibe. Y en esa interacción con los cruceristas me podía dar cuenta de cómo el cliente de diferentes partes del mundo podría aceptar los productos y cómo diseñar para diferentes países, qué le gustaba a cada país. Luego, unos años después, entré a formar parte de los suplidores de Bahía Príncipe y sin dejar la producción de piezas únicas, me enfrasqué en la producción de piezas masivas, 5.000 piezas, 10.000 piezas que iban tanto al mercado de la exportación en el aeropuerto de Punta Cana y a la cadena Bahía Príncipe, que en ese momento tenía 12 propiedades con sus respectivas tiendas. Entonces estuve bregando con eso, se bajó un poco durante la pandemia, pero yo nunca dejé de trabajar, nunca dejé de buscar un estilo y explotar piedras semipreciosas. Yo creo que eso es un diálogo íntimo, permanente, es una pasión que tengo desde muy temprano. Y bueno, aquí estamos con una colección que se presentó ahora recientemente, que se llama Umbra, que es por esta pieza, que es un larimar negro y un larimar azul. Esta pieza es larimar también, la de abajo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues es una pieza muy particular. Lo que pasa es que el larimar, la particularidad del larimar, nuestra pectolita, es el trisilicato de sodio, que le da el color azul, y el cobre y el bronce, el hierro, le dan esa tonalidad roja, que es casi siempre la que me gusta trabajar más, porque la hace más particular, que es en el caso de esta piedra de aquí, que es larimar. Entonces, me encontré con esta pieza en particular, que es el lado oscuro, parece una luna. Y bueno, ya tú entiendes como diseñadora, eso es encontrarse con una joya. Y esa dio oportunidad para crear una colección a partir de esa, con estas piezas específicas que se presentó el día 13 en Galería Bolós, donde estamos compartiendo el espacio en ese estudio. Dicho sea de paso, uno de los espacios más lindos de la zona colonial. Y ahí estamos. ¿Dónde está ubicado en la zona colonial? En la Isabel la Católica número 15, por detrás de la catedral. Es un espacio de galería, objeto arte, con muebles, obras pictóricas, artesanía de muy buena calidad y sobre todo nuestra joyería. Venimos ahí ya un ratito y va bastante bien. ¿Y por qué estas variedades del larimar no se encuentran mucho o no? No es que no se encuentre. Eso depende de cada artista y de la percepción, de la sensibilidad que tiene con las piedras. Como te digo, me gusta escuchar las piedras, ver cómo hacen el maridaje, cómo ellas... Siempre yo pongo los diseños en papel, coloreo y todo eso. Yo tengo casi 18 años trabajando con el mismo joyero, pero lo que resulta en el papel no siempre resulta en la ejecución de la pieza. Yo tomé una capacitación con la Escuela de Joyería del Atlántico de Vigo en una ocasión y eso fue algo que lo que hicimos mucho hincapié. Las diseñadoras en muchos casos no somos joyeras. Si yo eligiera el nivel de perfección que yo quiero de un joyero, yo tendría que volver a nacer, porque o tú haces una cosa o haces otra. Pero es bueno encontrar un joyero que pueda entenderte, que pueda entender qué es lo que tú le estás explicando y pueda lograr ese nivel de limpieza, de facilidad en tus diseños. ¿Qué pasa con el larimar? El larimar azul es el más común, el que todo el mundo conoce, con sus diferentes calidades, el AA, el AAA, el maco, pero estando justamente en Samaná, yo me encuentro con un larimar muy particular, que es el larimar que tiene vetas rojas, vetas en naranja, algunas vetas en negro, y comienzo a explorar esa posibilidad por el asunto de mi formación como profesional, con la pintura, con las telas, lo que le da a uno la inspiración. Y comencé a ver que esas piedras tenían mayor potencial que las piedras que eran azules solo. Eso fue alrededor quizás del 2005, 2006. Y ya fui a la mina ya a hablar directamente con los mineros porque yo quería colectar piedras
específica. Yo no quería que me la llevaran, que me dijeran, no, no. Yo quería seleccionar de un larimar específico. Y así comenzaron a aparecer ese tipo de piezas, que para mí son mis mejores tesoros, ese tipo de piezas específicas. No, pero claro, y muy original. Y qué interesante lo que dices, porque yo creo que una de las fallas que hemos tenido, lo que hemos apoyado en algún momento el sector artesanal, es que lo hemos visto desde la parte artesanal misma, de hacer la obra, tal vez porque el gran mercado es el mercado de ese el mercado minorista básico, digamos, de esa artesanía básica para la gente que compra y ya promedio, y no realmente dejarnos influenciar por los diseñadores. Exacto. Que realmente son los que van a aportar, lo que innovan y lo que aportan, y es desde ese punto de vista en el que yo creo que los hacedores de política, los organismos internacionales, lo que desde el sector privado estamos apoyando al sector, tenemos que hacerlo desde los diseñadores y no desde los artesanos, porque ahí es el espacio de innovar. En estos días está muy en la prensa el tema de que se están llevando todo el larimar a China y a otros mercados, y que realmente no sabemos hasta cuándo vamos a tener larimar. Y ya que hemos logrado una denominación de origen, de distinguir esta piedra sobre cualquier otra piedra, que a veces hay parecidas en turquesas, ¿no? Piedras turquesas por ahí, tenemos que realmente ponerla al beneficio de los dominicanos, pero desde el diseño. Y hacer piezas con historia, piezas que tengan un propósito, que no sean solamente un adorno, que son piezas que tú le puedes legar a tus hijos, a tus sobrinos. Por ejemplo, yo no heredé ninguna, yo soy de la primera generación de mi familia que se interesa por el diseño. Los que vienen detrás de mí sí están interesados en colectar ese tipo de piezas, dejar una historia contada en cada pieza de esa con la calidad, y que pueda llegar a través del mercado de la moda, del mercado de coleccionistas, de gente que le gusta las piezas bien hechas, bien terminadas, y sobre todo piezas exclusivas. Una concepción de una pieza, hasta dónde podemos llegar con una buena pieza bien pensada. Pero inclusive, yo estoy segura que alguien como tú, con toda esa experiencia, podrías apoyar a que se diseñen las piezas que esos artesanos van a hacer, para que no tengamos el mismo baladito de la misma manera, que todo el mundo tiene lo mismo y que no nos estamos distinguiendo. ¿Qué pasa con el ámbar? Cuando tú llevas el ámbar, que sí hay en otras partes del mundo, y nosotros tenemos, yo digo, con ámbar de un color, si tú ves el ámbar de Europa del Este, es más clarito. Nosotros tenemos 7 colores maravillosos, con una limpieza, o sea, con una calidad que... Pero la orfebrería... ese es otro. Está montado en una pieza que es totalmente diferente. Ese es otro, ahí entra el asunto del diseñador. El larimar inicialmente era, bueno, te hablaba de la capacitación de la Escuela de Joyería del Atlántico. Una de las cosas que siempre tocábamos mientras duró la capacitación era el asunto del diseño. Yo decía, ¿por qué no estudiar vías donde los diseños sean más modernos, más contemporáneos? ¿Por qué no tener la forma? Siempre se aprende. El estilo no es estático. Uno tiene que ir evolucionando e investigando, viendo a otros artistas, no para copiarlos, sino para nutrirse de ellos. A través del Ministerio de Turismo, yo tuve la oportunidad de darle la vuelta casi a Europa, y eso me permitió ver otras cosas para aplicarlo a mis diseños, ver cómo la gente se vestía, ir a los escaparates, ver asuntos de moda. Cuando solamente tienes el ovalado, el círculo, o peor aún, la piedra irregular, porque la talla es más complicada, entonces sácale un buen partido a esa pieza irregular, compónla de una manera que el mismo corte irregular, porque no quieres desperdiciar ni una esquinita de la piedra, pueda ser una pieza gloriosa. Pero a veces tenemos una cosa que, bueno... Sí, entonces estamos compitiendo... ¿Quién lo vende más barato? Y realmente eso no le beneficia a nadie. Competir en precio no beneficia ni a los artesanos ni a nadie. Claro que no. Y ahora hay un problema mayor, y es que el mercado está prácticamente inundado de una joyería serial. Entonces esa es otra cosa que habría que tomar en cuenta. Sí.
y definitivamente tenemos que empezar por los diseñadores, no al revés. Bueno, se nos acaba el tiempo, Tatiana, entonces, en Galería Bulos. Galería Bolos, en la Bolos. zona colonial, en la Isabel la Católica, número 15. Así que ya ustedes saben, esto es ideal para regalar a Navidad, para los dominicanos que vienen, que se lleven Sí, tenemos una joya única que se puede pasar de generación en generación. Pero claro que sí, claro que sí. Y además con esas variedades del Larimar que estoy segura que la mayoría no ha visto. Así que muchísimas gracias, Tatiana. Gracias, Tayana. Y a ustedes, ya saben, vayan a adquirir estas piezas y los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.